Aquí comienza Ella Soy de France 24. Un informe de más de 300 páginas explicó cómo la violencia física y emocional es un mal sistémico en el fútbol femenino de Estados Unidos. La investigación independiente, con más de 200 testimonios, evidenció tocamientos, amenazas, abusos sexuales y comentarios abusivos contra la capacidad deportiva, intelectual y hasta parental de las jugadoras. El tema muestra que las ganadoras del Mundial y quienes más títulos han traído a su país se ponen una camiseta enlodada por la violencia machista. Vamos a conversar sobre estas denuncias y sus implicaciones. Para ello, vamos al contexto. El abuso físico y emocional es sistemático en la Liga Nacional Femenina de Fútbol Profesional de Estados Unidos. Esa fue la conclusión de la investigación independiente solicitada por US Soccer, la Federación de Fútbol, hace un año, después de que un informe en el sitio web The Athletic describiera acusaciones de abuso de las jugadoras. Estamos enojadas porque tomó una investigación de un tercero. Estamos enojadas porque tomó un artículo en The Athletic y The Washington Post y muchos otros. Estamos enojadas porque se necesitaron más de 200 personas compartiendo su trauma para llegar a este punto. Sauerbrunn, capitana de Estados Unidos, pidió la salida de quienes no protegieron a las jugadoras. Momentos antes de su intervención, se conoció que Merritt Paulson, propietario de su equipo, los Portland Thorns, dijo que se retiraría de la toma de decisiones hasta que se lleve a cabo una investigación. Y es que el informe dijo que el club interfirió con el acceso a los testigos e intentó impedir el uso de documentos relevantes. La organización tampoco hizo acusaciones públicas del abuso contra un entrenador después de rescindir su contrato en 2015, y US Soccer y la Liga Femenina no le impidieron entrenar en otro lugar. El documento también mencionó al propietario de Chicago Red Stars, Ernie Weisler, y dejó claro que no se implementaron medidas básicas para prevenir la violencia. US Soccer prometió reformas. He sido parte de este juego toda mi vida, desde la juventud hasta el nivel profesional y a nivel internacional, así que el fútbol femenino es realmente importante para mí. Y conozco a muchas de las jugadoras de este informe, muchas de ellas las entrené, encontré todo el informe impactante. Me pareció realmente enloquecedor que las jugadoras tuvieran que pasar por esto. En la previa de un juego contra Reino Unido en el estadio de Wembley y con la boletería agotada, la delantera y activista Megan Rapinoe dijo desde Londres que el reporte de Estados Unidos es solo una muestra de prácticas que suceden en todo el mundo. Aquí no salió ningún informe, pero estoy segura de que podría haber uno, al igual que podría haber uno en cada país, lo cual es una realidad realmente triste. Rapinoe enfatizó en la rabia y el agotamiento de las jugadoras por los casos que son un foco de trauma y revictimización. La conversación sobre estos casos es con Alexandra Gómez, asesora jurídica de FIFPro, una organización sindical internacional que agremia sindicatos de futbolistas en todo el mundo. Se conecta con nosotros desde Países Bajos. Alexandra, gracias a usted por estar con nosotros. Bienvenida a Ella Soy. Y el periódico El País citó entre muchos de los casos del documento el de Christy Holly, el director deportivo del Racing Louisville de la Liga de Fútbol Femenino estadounidense. En 2021 convocó a su jugadora Erin Simon para ver el video de uno de los partidos y le dijo que la iba a tocar por cada vez que hubiera fallado un pase. Eso es la normalidad en el deporte. Las jugadoras son intimidadas y violentadas por temor a que no las convoquen. Hablemos de eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Un placer estar aquí con ustedes, a pesar de que, bueno, el tema obviamente que es duro de digerir una situación como esta. Pero la realidad es que a FIFPro no le sorprende. Nosotros hace tiempo que venimos relatando que esto es lo que sucede en el fútbol a nivel mundial. No es una situación particular de Estados Unidos. Es muy positivo que exista este informe, más allá de lo fuerte y lo impactante que es leerlo, para que se ponga el tema sobre la mesa de una vez por todas. Esto no es ajeno a otros países. Me animaría a decir que probablemente si hacemos una investigación a fondo en cada una de las federaciones miembros de FIFA, vamos a encontrar algún caso de acoso o abuso sexual o de inconducta sexual, tanto por parte de entrenadores como de otro personal dentro de los clubes, ligas, federaciones, etcétera. Desde FIFPro ya hemos tenido experiencia representando jugadoras de distintos países en situaciones
muy graves de acoso, de abuso y de inconducta sexual, y por eso es que no nos llega a sorprender este informe, pero bueno, no deja de ser muy duro revisarlo y ver los detalles, especialmente cuando viene de un país donde realmente se espera que haya determinados estándares que quizás en otros países uno espera menos, pero sabemos que si pasa esto en Estados Unidos, las chances de que exista en otros países es muy, muy alta. Son altísimas. Y ya que no hablamos de este tema a nivel mundial, recordamos la advertencia que hizo Megan Rapinoe, que la veíamos en el informe, diciendo que aunque no haya reportes en otros países, no significa que no existan los casos, y no podría estar más de acuerdo con usted. Para no ir más lejos, vimos hace poco la renuncia de jugadoras en España, hemos visto casos en Argentina, hemos visto casos en Colombia, todos ligados a discriminación y a violencia machista y a violencia de género. Entonces, realmente existe la posibilidad de proteger a las jugadoras, porque aquí no estaríamos si no fuera por estas mujeres que decidieron dejar de salir al campo, que decidieron empezar a hacer una denuncia pública, algo que, a propósito, Alexandra, no es fácil. Hacer una denuncia para una mujer víctima es de las cosas más difíciles que hay, porque, como quedó demostrado en el informe, el sistema no está a nuestro favor. No, por supuesto, por supuesto. Esta es una de las cosas en las que necesitamos ahondar. Hay que ahondar en educación a las jugadoras, a los clubes, a las ligas, pero también a quienes trabajan en el mundo del fútbol, para que se comprenda que no son casos como se llevan otro tipo de casos a nivel del fútbol, cuando estamos ante una situación de acoso o abuso sexual, que es muy difícil para la víctima hablar, que realmente son verdaderas heroínas, todas estas chicas que decidieron salir adelante y decir, bueno, miren, a mí me pasó esto y esto, y no quiero decir con eso que las que no lo hicieron no lo son, es muy difícil atravesar una situación de estas, y muchas veces la gente desde el desconocimiento total dicen, bueno, ¿por qué no hablaron antes?, etcétera, y acá estamos hablando de situaciones que generan un trauma, que a veces realmente inhibe la posibilidad a esas jugadoras de realmente hablar y salir adelante. Entonces, por eso es tan importante tener sistemas muy bien diseñados, con mucha transparencia, que todas las jugadoras los conozcan, donde se pueda reportar, donde ese reporte pueda ser confidencial, que pueda ser expeditivo, porque tampoco me sirve, si yo soy jugadora y estoy atravesando una situación así, que yo haga la denuncia y que después se tome una decisión a los 3 años. Obviamente que eso no es suficiente para mí como jugadora que fue abusada, ni para mis compañeras que quizá van a seguir siendo abusadas mientras el órgano decisor toma la decisión determinada. Entonces hay un montón de cosas en las que trabajar, pero consideramos desde FIFPRO que quizás lo primero es la formación hasta a las mismas jugadoras de dónde comienza el acoso y el abuso, dónde están los límites. En el fútbol femenino, lamentablemente, ha estado tachado de mucho machismo históricamente, y hay conductas que se han normalizado de cierta forma y no son normales. Entonces, si yo empecé a entrenar desde muy chica con un entrenador que me trató de una cierta forma, es muy difícil para mí como jugadora, cuando llego a la adultez, poder hacer una distinción y decir, bueno, pero eso está mal o no está mal, porque eso me lo hicieron toda la vida. Y eso pasa en todas partes, Alexandra, pero mire, sobre eso quisiera que profundizáramos un poco más, porque se tiende en general a trivializar el acoso y el maltrato, y más aún en un ambiente deportivo que puede llegar a ser tan recio y en el que las mujeres han estado tratando de alcanzar un estatus igualitario al de los hombres, cosa que no ha sido posible. De hecho, Estados Unidos ha hecho historia con ese tema, logrando condiciones laborales mucho más justas para las deportistas. Pero esto no se puede trivializar. Entonces, claro, quien vea la noticia por encima podría pensar que, claro, les hablaron duro, no les gustó, les dijeron algo que les pareció ofensivo, pero no lo era. Y no, el informe lo que nos dice es que sí hubo conductas inapropiadas, sexualmente inapropiadas, verbalmente inapropiadas, y por eso quisiera preguntarle, Alexandra, ¿qué otras vejaciones quedaron en evidencia en este reporte? Aquí estamos, pues, para que la denuncia quede más expandida y que la gente entienda realmente la gravedad del asunto. Por supuesto, o sea, el tipo de conductas que se describe es sumamente variado y como decía antes, es el tipo de conductas que vemos en otros casos también. Entonces va desde la inconducta sexual, que a veces son algunos comentarios sexistas, insinuadores, sugiriendo cosas a las jugadoras totalmente inapropiadas sexualmente, los chistes a veces sexuales,
repetidos, las insinuaciones, bueno, todo ese tipo de actitud, por otro tipo de conductas como enviar, por ejemplo, fotografías desnudos, solicitarle a las jugadoras que envíen fotografías, bueno, el tocar a las jugadoras, esa parte también es sumamente delicada y es un poco lo que hablaba antes de a qué estoy acostumbrada desde que soy pequeña, cuando comencé a ser futbolista, ¿no? Es que el acoso está normalizado, Alexandra. O sea, ahí no hay nada que hacer. Exactamente. Mire, ya nos quedamos lamentablemente sin tiempo. Yo quisiera hacerle muchas preguntas y la última que le tengo que hacer, que no quisiera que se nos quedara por fuera, muy rápidamente. ¿Por qué durante tantos años las autoridades han guardado silencio sobre estos abusos? Una de las explicaciones, por ejemplo, que daban algunos medios de comunicación era el temor de US Soccer a recibir demandas de los entrenadores en una situación económica que tal vez no era la mejor, al menos para la Liga Femenina. Entonces, ¿por qué los intereses ahí que se atravesaron para el silencio? Bueno, esto lo mismo, es lo que vemos en general. Son estructuras conservadoras que no quieren asumir que cometieron errores, porque aquí hay responsabilidad de todas las organizaciones, hay responsabilidad de US Soccer, hay responsabilidad de la liga, hay responsabilidad de los clubes, hay responsabilidades individuales de personas determinadas dentro de los clubes. Entonces, el problema es que no se quiere asumir la responsabilidad porque no se quiere quedar mal. Y no se dan cuenta de que quedan mucho peor cuando no toman acción y luego salta un escándalo como este. Entonces, realmente la invitación a que cada persona que hasta escuche un rumor sobre un tema de acoso o abuso sexual, que investigue, que reporte. Y bueno, y decirle a las jugadoras de todo el mundo que acá estamos desde FIFPro para apoyarlas en cualquier situación que estén pasando, así que siempre se pueden contactar con nosotros. En fispro.org es nuestra website, así que cualquier situación, aunque quizás tengan dudas, siempre pueden hablar con nosotros para poder esclarecer y siempre van a tener nuestro apoyo. No, pues muchas gracias, Alexandra, porque de eso se trata. Ya para el cierre, simplemente el comentario de la presidenta de la Federación de Fútbol Femenino, Cindy Parlow, que se declaró horrorizada y profundamente preocupada por las declaraciones y sin embargo causa curiosidad y puede ser más un ejemplo de esta normalización, pues que ella estuvo ahí en primera persona y lo vivió como jugadora y como entrenadora. Entonces se pregunta uno por qué hasta ahora tiene que causar esa indignación. Muchas gracias a usted, Alexandra Gómez de FIFPro, y a nuestros televidentes por estar con nosotros. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy.